Familia bonita, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por quedarte esta mañana conmigo y que juntos podamos leer el tiempo con Dios. Hoy es un tema muy especial y dice como título, Dios cuida a las naciones. Vamos a seguir con el capítulo 21 de Génesis, pero ahora los versículos del 8 hasta el 21. Y déjame leerte, por favor. Y el niño Isaac creció y lo destetaron. El día en que fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta. Pero Sara vio que el hijo que Agar, la egipcia, le había dado a Abraham se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham, que se vayan esa esclava y su hijo. Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esa esclava. Esto le dolió mucho a Abraham porque se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Y en cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también de él salga una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero con agua, que se lo puso todo sobre la espalda. Le entregó al niño Ismael y la despidió. Ella se fue y estuvo caminando sin rumbo por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua que había en el cuero, dejó al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse a cierta distancia de allí, pues no quería verlo morir. Cuando ella se sentó, el niño comenzó a llorar. Dios oyó que el muchacho lloraba y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho ahí donde está. Anda, ve a buscar al niño y no lo sueltes de la mano, pues yo haré que de él salga una gran nación. Entonces Dios hizo que Agar viera un pozo de agua y ella fue y llenó de agua el cuero y dio de beber a Ismael. Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto de Parán, y llegó a ser un buen tirador de arco. Más tarde, su mamá lo casó con una mujer egipcia. Súper interesante la lectura que se trata en este pasaje. Y es que, por un lado, se habla de Ismael, de aquel hijo de Abraham que vino a ser descendencia de Agar, la egipcia, la sierva o la criada de Sara, y de alguna manera vivía en esa misma esclavitud. Y por otra parte se habla de Isaac, la promesa que Dios le había dado. Cuando nosotros nos ponemos a leer un poco y sabemos la historia de Ismael y la historia de Isaac, nos damos cuenta que Ismael fue engendrado por la desesperación, por no confiar en Dios, y vino a ser como que un hijo de pecado. Y cuando nos damos cuenta después de la situación de Isaac, que él vino a ser la promesa que Dios había establecido como un pacto para Abraham y para su mujer y también para toda la humanidad. Y ahí es donde nosotros vemos la diferencia entre un hijo y entre otro hijo. Ahora, Dios no quiere que nosotros comparemos esta situación aquí. Él lo que quiere es que veamos algo importante y algo que es interesante para nuestras vidas y también para nuestro corazón. Y por eso quiero que consideremos cada referencia que vemos como los simbolismos, porque obviamente ellos vivían en otra época, sus contextos eran totalmente diferentes a los nuestros, pero el simbolismo, lo que representa un hijo, lo que representa el otro hijo, lo que representan esas situaciones para que nosotros podamos transportarlo a nuestra realidad, a nuestro tiempo, a nuestro contexto y que de aquí podamos aprender lo que Dios también quiere decirnos, porque esto es importante, no nada más es pensar, ay, pues pobre de Agar o pobre de su hijo, ¿no? Fueron desechados de ese lugar, ellos tal vez no tenían culpa en todo lo que sucedió, al final de cuentas simplemente fue una mala decisión, ok, sí, pero quiero que nos centremos un poquito en lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Y mira, yo sé que lo que leemos nos desconcierta porque utilizamos nuestro juicio, nuestro propio criterio, a veces para leer este tipo de cosas. Pero si te fijas, la ofensa provino de Ismael a Isaac. Y por eso te estoy pidiendo que leamos con el entendimiento y no con la emoción. El fruto de haberse llegado a Abraham con la esclava de Sara fue el fruto de la carne. Y el fruto de la relación que tenía con Sara, su mujer, fue el fruto del espíritu. Y yo sé que Agar, aparte de que era una buena sierva, y por eso es que Sara la eligió, porque veía cualidades importantes en Agar y decía de ella misma que era una buena mujer. Precisamente para eso se la dio a su esposo, porque sabía que Agar obedecía, porque sabía que Agar era una buena sierva. Sin embargo, ella fue rechazada. Y aunque Abraham amaba a Ismael,
tuvo que hacer algo que fue importante. Ojalá podamos comprenderlo. Abraham quitó los frutos de la carne y dejó los frutos del Espíritu. Mira, tratemos de comprender esto. Lo que Sara le estaba diciendo a Abraham es que no podían vivir, no podía convivir tanto con la gracia como con la ley. El fruto de la carne era Ismael y el fruto del Espíritu era Isaac. Y Abraham lo podía entender, y aunque le dolió mucho, dice que se levantó muy temprano y puso provisiones en Agar, que si te das cuenta no fueron muchas, y la mandó sola al desierto para que huyera de ahí. Por tal motivo es que Dios mismo le dijo a Abraham: mira, no temas obedecer a lo que te está diciendo Sara, haz como ella te está diciendo, no te preocupes, yo voy a bendecir a tu hijo porque también es hijo tuyo, a Ismael, pero la promesa te la voy a dar a través de Isaac. ¿Por qué? Porque sabemos que todo fruto que proviene de la carne no es algo bueno. Y todo fruto que proviene del Espíritu, ahí, en eso sí hay bendición, en eso hay libertad, en eso hay amor, en eso hay muchas cosas buenas. Y con esto quiero citarte algo que viene en Gálatas 5:19. Que habla precisamente de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, es decir, el fruto de eso. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, decía el apóstol Pablo. Pero viene otra parte que también es importante, y me voy a brincar hasta el versículo 22. Dice: mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no existe ley, porque la ley es parte del pecado. Y todo lo que es el fruto o las obras de la carne son precisamente el pecado. Mientras que el fruto del Espíritu Santo no tiene ley, es por gracia. Y sabes, así es como muchas personas están viviendo tal vez hoy en día, en dos contextos que suelen pelearse entre sí y de los cuales traen conflicto a la vida de las personas. ¿Cuál es el fruto en donde tú estás poniendo tu confianza? ¿En el fruto de la carne o en el del Espíritu? ¿Seguimos viviendo bajo la ley o ya estamos viviendo bajo la gracia de Dios? Reflexiona en lo que estamos leyendo en esta mañana. Yo creo que Dios quiere enseñarnos a alejarnos de todas aquellas cosas que son parte del fruto de la carne. Él quiere que nosotros vivamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque ahí es donde están las promesas, porque ahí es donde está el pacto que Dios está haciendo con nosotros. Hay algo que me llama mucho la atención acerca de este pasaje. Y es que a pesar de todo, Dios no desamparó a Ismael. ¿Sabías que Ismael, el fruto de la carne, precisamente representa a todos los que venimos del pecado? Cuando ellos estaban en el desierto, cuando se les había agotado el agua, dice la palabra de Dios que su mamá lo dejó ahí en un arbusto y esperó desde lejos porque no quería verlo morir, porque sabía que se le habían acabado las provisiones. Sin embargo, Dios no desampara porque Ismael lloraba. Siendo un muchacho, comprendía todas las situaciones y lloraba, y ese llanto lo escuchó Dios precisamente, y Dios vino a rescatarlo. Y así nosotros, cuando nosotros venimos del pecado, cuando nosotros estamos en una vida separada de Dios, pero nosotros le clamamos, pero nosotros lloramos y estamos delante de Él y buscamos que Dios nos acepte y buscamos que Dios nos dé una solución, Él no cierra sus oídos a nuestro clamor. Al contrario, siempre está al pendiente de que nosotros podamos llegar delante de Él. Sí debemos separar las cosas de la carne, todos aquellos placeres, todas aquellas cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, y movernos más bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero cuando estamos en una situación difícil, nosotros tenemos que clamar ante Él, tenemos que dejar todas nuestras cosas, dejar todas nuestras causas también, y enfocarnos en que Dios es nuestra prioridad. Ahora, hagamos una autoevaluación. ¿A qué lugar estamos nosotros cediendo más nuestra confianza y nuestra fe? ¿A las obras de la carne o a las obras del Espíritu? Te recomiendo que todo aquello que te está causando problemas lo dejes por la paz, que lo dejes a un lado y que te enfoques directamente en las obras del Espíritu. Ahí es donde tenemos un pacto, ahí es donde tenemos la bendición. Así que afiánzate en Dios, confía en Él. Cuando necesites algo, clámale, porque Él te responderá. Serás bendecido en todo momento, tanto tú como tu familia.
Muchas gracias por escuchar conmigo el tiempo con Dios. Esta reflexión la hacemos realmente desde el corazón. Sabemos que Dios quiere hablarnos a través de la palabra y sabemos que también Él tiene muchas cosas buenas para nosotros. Comparte por favor estos audios. Sé que serán de mucha bendición también para quienes los escuchen. Te mando un abrazo a la distancia y que Dios te bendiga ricamente. Muchas gracias y mil bendiciones.